Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. De camino a casa de mi suegra en Móstoles, el ambiente parecía tranquilo. Javier conducía con gesto distraído mientras yo pensaba en comprar una tarta para la merienda familiar. Le pedí que parara en un supermercado cercano, y aunque resopló con fastidio, terminó accediendo. En mi mente no había sospechas ni sombras, todo parecía un gesto cotidiano. Bajé del coche con prisa, ajustándome la chaqueta porque el aire de la tarde era frío. En ese momento, creía que solo iba a entrar, comprar el pastel y salir en pocos minutos. No imaginaba que ese gesto rutinario marcaría un antes y un después en mi vida. El supermercado estaba iluminado con luces blancas que contrastaban con la penumbra de la calle. Mientras caminaba hacia la entrada, sentía esa familiaridad de los pasillos que ya conocía, llena de familias con carritos y empleados colocando cajas. A lo lejos pensé en cómo reaccionaría mi suegra al ver la tarta, pues siempre criticaba cada detalle de mis elecciones. Aún así, me dije que era lo correcto, llevar algo que pareciera un gesto de cuidado. No percibía nada extraño, no había señales que anticiparan la tormenta. Yo solo era una mujer más, cruzando las puertas automáticas de un supermercado cualquiera. Javier no mostró el más mínimo interés en acompañarme dentro. Dijo que estaba cansado, que prefería quedarse en el coche descansando unos minutos. Su voz sonó seca, como esas veces en que parecía molesto sin razón aparente. Yo lo miré un instante, dudando si insistir o no, pero terminé aceptando. Le dejé el móvil en silencio dentro del bolso porque no esperaba nada urgente. Al salir del coche, él encendió un cigarrillo con esa calma que a mí siempre me molestaba. No sabía que en realidad no quería compañía, sino privacidad. Mientras me alejaba, eché un vistazo rápido hacia atrás. Vi a Javier apoyando el brazo en la ventanilla, con la mirada perdida en el tráfico de la calle. Era una imagen común, casi aburrida, y eso me tranquilizó. Pensé que tal vez estaba agobiado por las tensiones familiares que siempre surgían en casa de su madre. Caminé con el carrito hacia la sección de repostería, repasando mentalmente la lista de compras. Nunca imaginé que esa decisión suya de quedarse en el coche iba a exponer el secreto que llevaba guardando durante años. El supermercado estaba lleno de ruido, niños pidiendo dulces, parejas discutiendo sobre marcas, ancianos con carritos lentos que bloqueaban el paso. Todo parecía normal, casi rutinario, como un cuadro cotidiano de la vida en Madrid. Yo cogí la tarta de nata y fresas que siempre agradaba a los mayores y me dirigí hacia la fila de las cajas. El olor a pan recién horneado me envolvía, pero mi mente estaba centrada en salir rápido para no hacer esperar a Javier. Era solo un recado más, uno de esos que llenan la vida sin dejar huella. Sin embargo, algo comenzó a incomodarme. Noté una mirada fija sobre mí, un par de ojos que me seguían con insistencia. Levanté la vista y vi a la cajera, una mujer de unos 30 y tantos años, con expresión nerviosa. Intentaba disimular, pero sus manos se movían inquietas, golpeando la cinta registradora. Al principio pensé que era simple coincidencia, pero había algo en su forma de mirarme que parecía un mensaje silencioso. Esa extraña sensación empezó a hacerme latir el corazón con más fuerza, como si presintiera que algo estaba a punto de romper mi mundo en pedazos. Mientras avanzaba en la fila, noté que la cajera no dejaba de mirarme con una expresión extraña. Sus ojos parecían pedir auxilio, como si llevara un secreto demasiado grande para guardarlo. Intentaba seguir escaneando productos de otros clientes, pero su mirada volvía una y otra vez hacia mí, cargada de nerviosismo. Aquello me incomodó, aunque lo atribuía a un simple gesto curioso. Me repetía que no había motivos para inquietarme, que seguramente solo era imaginación mía. Sin embargo, había algo en su insistencia que me mantenía alerta, como si el aire se espesara alrededor. Su forma de moverse confirmaba esa tensión oculta, manos que temblaban levemente,
respiración agitada y un gesto contenido en los labios, como si quisiera hablar pero se reprimiera. Los clientes delante de mí no notaban nada, estaban ocupados en sus bolsas y monedas. Yo, en cambio, sentía como una corriente de inquietud me recorría el cuerpo. Algo me decía que esa mujer tenía un mensaje reservado solo para mí. La espera en la fila se me hizo eterna, como si el destino estuviera a punto de abrir una puerta que yo aún no quería cruzar. Cuando llegó mi turno, coloqué la tarta sobre la cinta y extendí la mano para darle el dinero. En ese instante, la cajera sujetó mi mano con una firmeza que me dejó helada. Sus ojos se clavaron en los míos con una seriedad que no admitía dudas. Con voz baja, casi un susurro, me dijo: «Ten cuidado, tu marido no es quien crees». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras intentaba procesar esas palabras. No sabía si soltar mi mano o fingir normalidad, pero el temblor en mis dedos me delataba. Ella, sin soltarme del todo, se inclinó levemente hacia adelante y añadió con rapidez: «Lo he visto con otra mujer y con un niño. Los llama su familia». Mi respiración se agitó de golpe, como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. La fila detrás empezaba a impacientarse, pero yo apenas oía los murmullos. Todo se reducía a su voz y a esa confesión que destrozaba cualquier certeza. La solté bruscamente y recogí la bolsa con torpeza, intentando aparentar calma mientras mi mente se llenaba de dudas y sospechas. Me quedé inmóvil unos segundos, como si el suelo se abriera bajo mis pies. No conocía de nada a esa mujer y, aún así, sus palabras atravesaban mi pecho como una flecha envenenada. ¿Cómo podía afirmar algo tan grave? ¿Qué sabía realmente de mi vida? El corazón me golpeaba con fuerza mientras trataba de sonreír a los clientes que esperaban detrás, pero mis labios apenas respondían. Cada gesto mío era mecánico, como si mi cuerpo actuara en piloto automático. La cajera, al ver mi desconcierto, inclinó la cabeza hacia la puerta lateral de empleados y me susurró: «Si quieres comprobarlo, sal por ahí». Yo asentí sin hablar, guardando la tarta en la bolsa con manos torpes. No tenía fuerzas para discutir ni preguntar más. Solo quería entender qué estaba ocurriendo, aunque me aterraba descubrir la verdad. Caminé hacia esa salida con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de una herida irreparable. Obedecí la indicación de la cajera y me dirigí hacia la puerta de empleados, intentando que nadie notara mi nerviosismo. El pasillo era estrecho, iluminado por luces frías que hacían todo más sombrío. Al empujar la puerta metálica, un aire gélido me golpeó el rostro y me recordó que estaba cruzando un límite invisible. Afuera, el murmullo de la calle se mezclaba con el ruido de los contenedores al ser arrastrados por un trabajador. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor en mis oídos. Apreté la bolsa con la tarta contra el pecho, como si fuera un escudo contra la tormenta que intuía. La sensación de haber entrado en un territorio prohibido me erizaba la piel. El olor a cartón mojado y a restos de comida se impregnó en mi ropa mientras avanzaba unos pasos. No podía dejar de pensar en las palabras de la cajera, repetidas una y otra vez en mi cabeza como un eco maldito. «Tu marido no es quien crees». Esa frase me perseguía con cada latido, y aunque quería desecharla, algo dentro de mí sabía que no era mentira. Me apoyé en la pared, intentando calmarme, pero la ansiedad no cedía. Era como si el mundo se hubiera torcido de repente. Me oculté detrás de unos contenedores de basura, buscando un rincón desde el que pudiera observar sin ser vista. La calle trasera estaba medio vacía, solo pasaban de vez en cuando coches que se perdían en el cruce cercano. Desde allí podía ver el aparcamiento del supermercado, donde Javier seguía sentado en nuestro coche. La ventanilla del conductor estaba bajada y él parecía absorto en su móvil. No levantaba la vista, no se movía, solo hablaba con alguien en voz baja. El contraste entre su calma aparente y mi agitación interior era insoportable. El frío del suelo húmedo atravesaba mis zapatos,
pero ni lo sentía. Estaba concentrada en cada gesto de Javier, buscando respuestas en su postura relajada. Mi respiración se volvió contenida, temiendo que cualquier ruido mío delatara mi escondite. Todo lo que había creído seguro en mi vida parecía tambalearse con cada segundo que pasaba. Pensaba en mi suegra, en la comida familiar, en la tarta en mis manos, y todo me parecía ridículo. Lo único que importaba era descubrir si las palabras de aquella mujer eran ciertas. Y la verdad estaba a punto de confirmarse. De pronto, la voz de Javier se alzó lo suficiente como para llegar hasta mis oídos. Hablaba con ternura, con un tono que yo hacía mucho que no escuchaba dirigido hacia mí. Decía frases cortas, acompañadas de risas suaves que me atravesaban el alma. Mi cuerpo entero se tensó cuando escuché la forma en que llamó a la otra persona. Sí, mi amor, ya casi llego. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. No podía apartar la mirada del coche, incapaz de creer lo que estaba oyendo. En ese momento comprendí que la cajera no había mentido, que lo que estaba pasando era real y estaba ocurriendo delante de mí. Javier no hablaba de negocios ni de amigos, hablaba con una mujer a la que trataba como pareja. Cada palabra era una estocada que me desangraba en silencio detrás de aquellos contenedores. Me mordí los labios para no soltar un grito y delatar mi escondite. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la bolsa. Lo que había comenzado como una parada rutinaria se había transformado en la peor pesadilla de mi vida. Javier bajó aún más la voz, pero el silencio de la calle trasera hacía que cada sílaba me llegara clara como una puñalada. Escuché cómo decía con ternura: dale un beso a nuestro hijo de mi parte, dile que pronto estaré en casa. Esa palabra, nuestro, retumbó en mi cabeza como un trueno. No hablaba de mí ni de nuestra familia, sino de otra vida oculta que mantenía en secreto. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que me iba a desmayar allí mismo, detrás de aquellos contenedores. Todo mi mundo se desmoronaba sin remedio. Sentí como la sangre se me helaba al confirmar que no eran solo rumores ni sospechas infundadas. Javier no era el hombre que yo había amado durante años, sino un desconocido con una doble vida. Cada instante de nuestro pasado juntos se teñía de mentira, desde las cenas en familia hasta las vacaciones que yo había creído felices. La traición tenía nombre, rostro y voz, y estaba frente a mí en ese coche. Me llevé una mano al pecho intentando contener el dolor, pero las lágrimas brotaron sin pedir permiso. La certeza me destrozaba más que cualquier sospecha. Me quedé allí, paralizada, escuchando cómo Javier despedía la llamada con un «te quiero», que nunca más me había dedicado a mí. El aire me faltaba, como si la traición hubiera vaciado mis pulmones. Quise salir corriendo, enfrentarle en ese mismo instante, pero mis piernas no respondían. El miedo y la rabia se mezclaban, formando un torbellino que me dejaba sin fuerzas. Nunca había imaginado que la infidelidad podía sentirse tan física, tan dolorosa, como un puñal atravesando el alma. La tarta en mis manos parecía un peso absurdo, una burla cruel de mi ingenuidad. Los segundos pasaban eternos y yo me abrazaba a mí misma para no caer al suelo. Recordaba cada promesa de Javier, cada palabra de amor, y todas se convertían en cuchillos que me desgarraban. El silencio de la calle era cómplice de mi sufrimiento, como si el mundo se hubiera detenido para presenciar mi derrumbe. Me mordí los labios hasta hacerme daño para no gritar, porque sabía que si lo hacía, todo se acabaría de forma violenta. Dentro de mí, algo se rompió para siempre. Ya no podía volver a confiar en él, aunque aún no hubiera dicho una sola palabra. Respiré hondo, me limpié las lágrimas con la manga y caminé hacia el coche intentando aparentar normalidad. Cada paso era un acto de teatro, un esfuerzo por mantener la calma mientras mi corazón seguía en pedazos. Javier levantó la vista al verme llegar y me sonrió como si nada hubiera pasado. Esa sonrisa, que antes me parecía un refugio, ahora era la máscara de un hombre que ocultaba la peor de las verdades.
Me subí al asiento del copiloto con las manos temblorosas y la mirada fija en la ventana. El silencio entre nosotros pesaba como plomo. Él encendió el motor y preguntó con voz tranquila si había encontrado la tarta que quería. Yo asentí sin mirarle, guardando las palabras en la garganta para no delatar lo que sabía. Sentía que mi cuerpo entero gritaba, pero debía esperar el momento adecuado. Fingí estar cansada, apoyando la bolsa sobre mis piernas como si todo estuviera en orden. Mientras el coche se alejaba del supermercado, pensé que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y yo estaba sola en ella, con la verdad recién descubierta ardiendo en mi pecho. El trayecto hasta la casa de mi suegra fue un suplicio silencioso. Yo miraba por la ventana intentando contener las lágrimas, mientras Javier hablaba de cosas triviales como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos, me obligué a sonreír al saludar, ocultando el terremoto que llevaba dentro. Coloqué la tarta en la mesa y fingí que todo estaba bien, aunque mi corazón latía con rabia contenida. Cada palabra de mi suegra me parecía lejana, como si hablara en otro idioma. Yo estaba atrapada en un teatro en el que la única actriz consciente era yo. Durante la merienda, observaba a Javier con atención, analizando cada gesto, cada mirada, cada excusa para levantarse de la mesa. Fingía atender llamadas de trabajo, pero yo ya sabía la verdad que se escondía tras esas conversaciones. La tarta quedó intacta en mi plato, porque el nudo en la garganta me impedía tragar. Notaba cómo mi suegra me preguntaba si estaba bien, pero respondía con frases cortas para no delatarme. Tenía que mantener el control, aunque dentro de mí ardía la certeza de su traición. Esa tarde quedó marcada en mi memoria como el día en que mi vida cambió para siempre. Esa misma noche, al volver a casa, la desconfianza se convirtió en mi compañera constante. Javier dejó el móvil boca abajo en la mesilla y se duchó más tiempo de lo habitual. Yo lo observaba desde la cama, notando cómo evitaba mirarme a los ojos. Durante los días siguientes, sus excusas se repitieron con una precisión que ya no me engañaba. Llegaba tarde alegando reuniones, apagaba el móvil durante horas y sonreía con un aire de secreto. La distancia entre nosotros crecía como un muro impenetrable. Cada detalle, antes insignificante, ahora cobraba un nuevo sentido. Sus perfumes distintos, sus camisas con olor a lugares desconocidos, el brillo extraño en su mirada cuando recibía un mensaje. Todo era una confirmación de que llevaba una doble vida. Yo fingía normalidad, pero mi mente trabajaba sin descanso, tejiendo un rompecabezas que ya no podía ignorar. No necesitaba más advertencias, la verdad se desplegaba delante de mí. Y aunque me dolía, cada gesto suyo reforzaba mi decisión de descubrir hasta el último detalle. Las noches se convirtieron en una tortura silenciosa. Javier se daba la vuelta en la cama, fingiendo sueño, mientras yo permanecía despierta observando el techo. El espacio entre los dos se hacía cada vez más grande, como un abismo que nos separaba. En ocasiones, él se levantaba de madrugada y decía que iba a beber agua, pero yo lo escuchaba susurrar en el pasillo con el móvil. Su voz se volvía suave, tierna, una ternura que ya no me pertenecía. Cada palabra robada era un golpe que me dejaba sin aliento. Yo me abrazaba a la almohada intentando contener el llanto, porque sabía que si lloraba, él preguntaría y tendría que fingir. Mi corazón estaba desgarrado, pero mi mente comenzaba a planear. No podía seguir siendo la mujer engañada que se quedaba en silencio. Cada noche era un recordatorio de que debía actuar, de que tenía que buscar pruebas antes de enfrentarlo. La oscuridad de aquellas madrugadas se convirtió en el lugar donde juré que no permitiría que me siguiera destruyendo. Una tarde, decidí revisar con calma las facturas que llegaban al correo electrónico de Javier. Entre los extractos del banco encontré un pago mensual de alquiler en Getafe, a nombre de una inmobiliaria que yo no conocía. El importe era elevado y se repetía con regularidad desde hacía más de un año. Mi corazón empezó a latir desbocado porque jamás habíamos hablado de otro piso.
Decidí guardar silencio y no preguntar nada en ese momento, convencida de que allí encontraría la verdad que tanto temía. Era como sostener en mis manos la llave que abría la puerta de un secreto prohibido. Los días siguientes me llené de nerviosismo, esperando el momento adecuado para comprobar aquella dirección. Javier me dijo que trabajaría hasta tarde y aproveché su ausencia para desplazarme en coche hasta el barrio señalado. Conduje con las manos sudorosas, con la mente llena de imágenes que me desgarraban. Al llegar, estacioné a cierta distancia y observé el edificio desde la calle. Era un bloque sencillo, con balcones llenos de ropa tendida y macetas descuidadas. Allí, en esa fachada anodina, se escondía la parte de su vida que yo desconocía. Sentí miedo, rabia y una amarga necesidad de confirmar lo evidente. Me quedé dentro del coche observando la entrada, con el corazón acelerado y la garganta seca. Minutos después, la puerta del portal se abrió y salió una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una coleta. Llevaba de la mano a un niño pequeño que apenas tendría 2 años. Ambos caminaban despacio, como si esperaran a alguien. La mujer miraba constantemente el reloj, nerviosa, y eso aumentó mi ansiedad. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El aire se me cortaba a medida que mi intuición se confirmaba. No tuve que esperar mucho más. Javier apareció doblando la esquina, con una sonrisa amplia en el rostro. Se acercó a la mujer y al niño como si aquella escena fuera lo más natural del mundo. El pequeño levantó los brazos y él lo tomó con ternura, llamándole mi hijo, con un cariño que a mí me negaba desde hacía tiempo. El golpe fue devastador, era la prueba viva de su engaño. Allí, frente a mis ojos, quedaba expuesta la vida paralela que había construido a mis espaldas. Sentí que una parte de mí moría en silencio. El abrazo que vi entre Javier y aquel niño me atravesó como un cuchillo. Era la confirmación más cruel de que todo lo que había escuchado y sospechado era cierto. No se trataba de un simple desliz, sino de una familia paralela que había mantenido oculta durante años. Me llevé una mano a la boca para contener un sollozo, temiendo que alguien pudiera descubrirme espiando desde el coche. Las lágrimas nublaban mi visión, pero no podía apartar los ojos de esa escena que me destrozaba. La traición tenía ahora un rostro inocente, el de un niño que no tenía culpa de nada. Javier, ajeno a mi presencia, acariciaba el cabello de la mujer y le decía algo que no alcanzaba a oír, pero la ternura de sus gestos hablaba por sí sola. Yo apagué el motor del coche y me encogí en el asiento para no ser vista. La rabia me quemaba por dentro, pero también la impotencia de no poder enfrentarle en ese instante. Sabía que si me descubría allí, todo estallaría de una forma que yo no estaba preparada para soportar. Me limité a observar en silencio, grabando en mi memoria cada gesto, cada palabra no dicha. Era el final de la vida que yo conocía. Esa misma noche, cuando Javier regresó a casa, lo esperé sentada en el salón con las luces encendidas. Él entró silbando, fingiendo normalidad, pero su gesto se endureció al verme allí tan seria. No quise dar rodeos y le pregunté directamente por la mujer y el niño que había visto en Getafe. Durante unos segundos se quedó en silencio, intentando mantener la mentira en sus labios. Pero mi mirada firme lo desarmó, y al final bajó la cabeza. En ese instante comprendí que su silencio era más revelador que cualquier palabra. Me acerqué despacio, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Le exigí que me dijera la verdad, que dejara de tratarme como una ingenua. Javier se removía incómodo, con las manos en los bolsillos, evitando mirarme. Su respiración era entrecortada, como la de alguien que ya no tiene escapatoria. Al fin murmuró que llevaba tiempo viéndose con esa mujer, que la relación se había transformado en algo más serio. Yo lo escuchaba con el corazón roto, pero con la claridad de que ya no había vuelta atrás. Su confesión era la sentencia final de nuestro matrimonio. No quise escuchar más excusas,
porque cada palabra suya era una puñalada innecesaria. Me levanté con decisión y le dije que no tenía nada más que hablar con él, que lo único que quería era el divorcio. Javier intentó detenerme, asegurando que todo era más complicado de lo que parecía, pero yo ya no estaba dispuesta a soportar mentiras. Durante años había sido su cómplice sin saberlo, construyendo una vida sobre un engaño. Ahora lo único que me quedaba era recuperar mi dignidad. Sentí un extraño alivio al pronunciar esa palabra, divorcio. Al día siguiente acudí al juzgado de familia en Madrid con las pruebas en mano. Tenía capturas de los pagos del alquiler y fotografías del piso en Getafe. El abogado me escuchó con atención y me aseguró que el caso era claro. Yo asentía en silencio, luchando por no derrumbarme frente a él. Era consciente de que el proceso sería largo y doloroso, pero también sabía que era el único camino para salir adelante. Al firmar la primera denuncia, sentí que al menos había recuperado el control de mi destino. Cuando mi suegra se enteró de lo sucedido, su rostro se llenó de lágrimas. Me llamó al teléfono y me pidió perdón entre sollozos, asegurando que nunca sospechó nada de la doble vida de su hijo. Yo escuchaba en silencio, con el corazón dividido entre el dolor y la compasión. No era culpa de ella, aunque su sangre llevara la misma marca de la traición. En sus palabras había una sinceridad que me conmovió, porque yo sabía que también estaba destrozada. Para una madre, descubrir algo así era casi tan doloroso como para mí. Me pidió que no me alejara de la familia, que siguiera visitándola aunque mi relación con Javier hubiera terminado. Yo no supe qué responderle, porque aún me dolía demasiado la herida. La recordaba siempre defendiendo a su hijo, pero en ese momento la vi vulnerable, derrotada, incapaz de justificar lo injustificable. Le prometí que con el tiempo volveríamos a hablar, aunque necesitaba distancia para recomponerme. Ella lo entendió y me dijo que siempre tendría su apoyo. Ese gesto me hizo sentir menos sola en medio de la tormenta. El divorcio se convirtió en una batalla interminable de abogados, documentos y acusaciones. Javier intentó negar al principio, diciendo que yo exageraba y que no tenía pruebas suficientes. Pero cada recibo, cada fotografía y cada testigo hablaban por sí mismos, dejando al descubierto su engaño. Las audiencias en el juzgado eran tensas, con miradas frías que reemplazaban lo que antes fueron años de complicidad. Yo salía de cada sesión agotada, con la sensación de haber luchado contra un muro de mentiras. El desgaste emocional era inmenso, pero también era el precio de recuperar mi libertad. Mis noches se llenaron de insomnio, repasando cada detalle de la vida que había compartido con él. Era como revivir una película donde todo lo que creía real era pura ficción. A veces pensaba en rendirme, dejarlo todo y marcharme lejos, pero luego recordaba las palabras de la cajera y recobraba fuerzas. No podía permitir que mi historia terminara siendo la de una mujer engañada sin voz ni justicia. Luchar por mí misma se había convertido en una necesidad vital. Cada paso en aquel proceso era doloroso, pero también una forma de sanar mis heridas. Durante meses, sentí que mi mundo estaba en ruinas. La confianza en las personas se había evaporado, y me costaba incluso mirar a los demás sin sospechar. En el trabajo fingía normalidad, pero por dentro me consumía el dolor de la traición. Mis amigos intentaban animarme, aunque la mayoría no comprendía la magnitud del vacío que llevaba dentro. Había perdido no solo a un marido, sino también los años invertidos en un proyecto de vida falso. Cada recuerdo compartido con él se transformaba en una sombra que me perseguía. Las calles que antes recorríamos juntos ahora eran un recordatorio cruel de lo que había perdido. Los restaurantes, las tiendas, incluso los parques parecían susurrar mentiras a mi oído. La soledad se convirtió en mi compañera, y por momentos llegué a pensar que no volvería a levantarme. Sin embargo, dentro de mí empezaba a nacer una pequeña chispa de resistencia. Sabía que no podía dejar que Javier siguiera marcando mi destino. Tenía que reconstruirme, aunque fuera a base de dolor.
Esa convicción se convirtió en el primer paso hacia mi renacimiento. Con el tiempo, decidí volcar mis energías en mí misma. Me apunté a clases de pintura, un viejo sueño que siempre había postergado por priorizarlo a él. Cada trazo sobre el lienzo era una forma de liberar la rabia y transformar el dolor en algo bello. Poco a poco, fui recuperando la alegría de hacer cosas por mí y para mí. Redescubrí mi propia voz, esa que había callado durante años bajo la sombra de su engaño. Aunque el vacío seguía, empecé a llenarlo con nuevas experiencias que me recordaban quién era yo en realidad. También retomé el contacto con personas que había descuidado por culpa de la relación. Mis amigas de la universidad volvieron a aparecer en mi vida, ofreciendo mi apoyo sincero. Salíamos a cenar, reíamos, y aunque a veces el pasado me perseguía, comenzaba a sentirme viva otra vez. El dolor ya no era una cadena que me ataba, sino un recordatorio de lo fuerte que podía llegar a ser. Mi historia con Javier ya no era el centro de mi vida. El verdadero protagonista era mi renacer, y esa fue la victoria más grande que pude darme a mí misma. Pasaron los años y, cuando ya había aprendido a vivir sola, conocí a Luis, un arquitecto viudo que llegó a mi vida de forma inesperada. Al principio me resistí a abrirle la puerta a alguien nuevo, porque las cicatrices del pasado aún me dolían demasiado. Pero su paciencia y su forma sincera de mirarme me fueron derribando las murallas que había levantado. Con él no sentí la necesidad de fingir ni de esconder mis temores, porque aceptaba cada parte de mí, incluso las heridas que aún no habían sanado. Era un amor tranquilo, sin máscaras, basado en respeto y confianza. Luis me enseñó que no todos los hombres estaban destinados a traicionar. Con él aprendí que el verdadero amor se mide en los gestos pequeños, en la lealtad diaria y en la capacidad de escuchar. Su compañía fue devolviéndome la seguridad que Javier me había arrebatado. Con él descubrí que aún podía reír a carcajadas, ilusionarme con planes futuros y volver a soñar sin miedo. No necesitaba olvidar lo vivido, sino transformarlo en la fuerza que ahora me impulsaba. Con Luis sentí que la vida me regalaba una segunda oportunidad para ser feliz de verdad. Mientras mi vida empezaba a reconstruirse, el destino de Javier tomó un rumbo completamente distinto. Perdió el trabajo en la empresa donde había trabajado más de 10 años y las deudas comenzaron a asfixiarle. Intentó mantener la fachada de hombre seguro, pero pronto llegaron los embargos y las llamadas de los acreedores. Su relación con aquella mujer tampoco resistió la presión económica. Cuando el dinero desapareció, también se evaporó la lealtad de su segunda familia. Todo lo que había construido a base de mentiras se desmoronó como un castillo de arena. La noticia de su caída llegó a mis oídos por conocidos comunes y no pude evitar sentir una mezcla de compasión y justicia. No me alegraba de su desgracia, pero sí comprendía que la vida tenía formas extrañas de ajustar cuentas. Javier se había quedado solo, con el peso de sus errores aplastándole los hombros. Ya no era el hombre altivo que me había engañado, sino alguien derrotado por sus propias decisiones. Fue entonces cuando confirmé que había hecho bien en dejarle atrás. Yo seguía de pie, y él se hundía en el barro de sus mentiras. Con el tiempo supe que aquella mujer, la madre de su otro hijo, lo había abandonado sin mirar atrás. Lo dejó con más problemas que soluciones, desapareciendo cuando más la necesitaba. Javier tuvo que enfrentarse solo a la ruina económica y a la vergüenza social de ser descubierto. Nadie confiaba ya en él, ni en el trabajo ni en su círculo cercano. La ironía era cruel: mientras yo renacía, él se consumía en la miseria que él mismo había creado. Su doble vida acabó por destruirle por completo. Yo, desde la distancia, observaba ese final con una serenidad inesperada. No sentía odio, sino la certeza de que cada acción tiene sus consecuencias. Mientras él luchaba por sobrevivir, yo caminaba hacia un futuro luminoso al lado de alguien que realmente me valoraba. Javier había perdido todo, incluso la oportunidad de redimirse. Yo, en cambio,
Había ganado la libertad y la dignidad que durante años me arrebató. En esa paradoja cruel encontré la paz que tanto había buscado. Un día cualquiera, mientras hacía mis compras semanales, pasé por delante del mismo supermercado donde todo había comenzado. Al ver las puertas automáticas abrirse y cerrarse, mi corazón se estremeció con un recuerdo doloroso. Allí estaba el origen de mi despertar, el lugar donde una desconocida me abrió los ojos. Me quedé parada unos segundos, dudando si entrar o seguir de largo, pero algo en mí necesitaba cerrar ese círculo. Respiré hondo y crucé la entrada con pasos firmes, como quien regresa al escenario de una batalla. El pasado volvió de golpe, pero yo ya no era la misma mujer frágil de entonces. Mientras caminaba por los pasillos, todo me parecía igual, las luces frías, el murmullo de la gente, los carros chocando entre sí. Sin embargo, dentro de mí había una calma distinta, como si cada instante me recordara que había sobrevivido. Me pregunté si aquella cajera seguiría trabajando allí, si aún llevaría en su rostro aquella mirada nerviosa que me salvó del engaño. El recuerdo de su gesto me acompañaba como un faro en la oscuridad. Ella había sido la chispa que encendió mi decisión, y ahora necesitaba agradecérselo con todo mi corazón. Me acerqué a la fila de cajas con el pulso acelerado, sin saber si la encontraría. Y allí estaba, la misma mujer, algo más mayor, pero con los mismos ojos intensos que aquella tarde. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me reconoció al instante y esbozó una sonrisa emocionada. Yo no pude contener las lágrimas y caminé hasta ella con un nudo en la garganta. Le di las gracias en voz baja, diciéndole que sus palabras habían cambiado mi vida para siempre. Sentí que aquel momento era un abrazo invisible entre dos mujeres que se comprendían sin explicaciones. Ella me miró con ternura y me apretó la mano, como lo había hecho años atrás. Me dijo que había dudado mucho en hablarme aquel día, que temió meterme en un problema. Pero al verme tan ilusionada con Javier, supo que debía decirme la verdad aunque doliera. Confesó que se alegraba de que yo hubiera tomado fuerzas para salir adelante. Sus palabras me devolvieron una sensación de gratitud inmensa. Yo asentí con lágrimas en los ojos, convencida de que aquel encuentro no era casualidad, sino el cierre perfecto de un ciclo. En medio de la conversación, me reveló algo que me dejó sin palabras. Me contó que había sido amiga de infancia de mi padre y que, al reconocerme, sintió la necesidad de protegerme. Por eso, cuando vio a Javier con aquella mujer y el niño en más de una ocasión, comprendió que debía advertirme. Aquella confesión me conmovió profundamente, porque no era solo una cajera anónima, era un lazo secreto con mi familia. Sentí que mi padre, desde algún lugar, me había puesto a esa mujer en el camino. Fue como recibir un mensaje oculto del destino. Le agradecí entre sollozos, asegurándole que gracias a ella yo había encontrado el valor de rehacer mi vida. Ella sonrió con humildad, diciendo que solo había hecho lo que creía correcto. Me despedí con un abrazo sincero, guardando en mi memoria su rostro marcado por la honestidad. Salí del supermercado con el alma ligera, como si hubiera dejado atrás una sombra que me perseguía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con mi pasado. Sabía que esa revelación me había dado el cierre que tanto necesitaba. Tras aquella confesión, comprendí que mi vida había estado unida a la suya desde mucho antes de lo que imaginaba. No era una simple casualidad que aquella cajera me hubiera detenido aquella tarde, era un lazo invisible que me conectaba con mi propia historia familiar. Sus palabras me hicieron recordar a mi padre y la forma en que siempre me advertía que escuchara a mi intuición. Sentí que, de algún modo, él había estado presente en ese momento crucial de mi vida. La gratitud me llenó el pecho y me dio una serenidad desconocida. La mujer me confesó que había tardado en reunir el valor para hablar, pero que al reconocer mi apellido no pudo callar más. Me dijo que había visto demasiadas veces a Javier entrar en el piso de Getafe, y que aquello le revolvía la conciencia. Yo la escuchaba con lágrimas contenidas, agradeciendo cada palabra.
Era duro revivir lo que me había destrozado, pero también reconfortante entender por qué había ocurrido de esa manera. El destino, caprichoso y cruel, me había puesto la verdad delante de los ojos gracias a ella. Ese vínculo secreto me dio fuerzas para seguir adelante con la cabeza alta. Al salir del supermercado, el aire fresco me golpeó el rostro como una caricia de libertad. Caminé despacio hasta el coche, pero ya no llevaba un peso en el pecho, sino una paz renovada. Era consciente de todo lo que había sufrido, de las lágrimas derramadas y de las noches en vela, pero también sabía que había sobrevivido a lo peor. Levanté la vista hacia el cielo y sonreí, agradeciendo en silencio por la segunda oportunidad que la vida me había dado. La herida no desaparecía, pero ya no sangraba. Ahora formaba parte de mi historia, no de mi dolor. Volví a casa con el corazón sereno, con la certeza de que había cerrado definitivamente aquel capítulo oscuro. Ya no quedaban fantasmas que me persiguieran, ni preguntas sin respuesta. Javier formaba parte de un pasado que había quedado enterrado bajo sus propias mentiras. Yo, en cambio, había aprendido a renacer, a amar de nuevo y a respetarme como nunca antes. Ese cierre me recordó que la verdadera victoria no era verlo caer, sino verme a mí misma en pie. Y así, con la frente en alto, supe que mi vida, por fin, era mi triunfo. 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 Triunfo.